Y bueno chicos, todo listo para hacer otro videito más bastante interesante en el que vamos a ver a alguien que sé que les gusta mucho, que les divierte mucho, como es Jero Freitas. Y bueno, con este arranque de la Champions League vamos a ver este video también bastante interesante que ha compartido el chico este que hace las animaciones, unos videos animados bastante interesantes. Este va relacionado también con el debut del Real Madrid en la Champions League y los otros equipos. La verdad me pareció bastante interesante. No sé si tiene algún tipo de copyright por la música, por llamarlo de alguna manera, no sé, vamos a verlo igual porque sé que a ustedes les gusta mucho esto y ojo porque el video viene bastante cargadito. Vamos a ver este primero. Y bueno chicos, la verdad es que me pareció sencillamente magnífico. Creo que este chico a mí tiene un talento importante para hacer este tipo de videos. Obviamente es algo que no es sencillo y que bueno, él está seguramente disfrutando. Se le ha hecho bastante viral su contenido y realmente es que lo hace bastante bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué vamos a intentar tapar el sol con un dedo? Así que me parece sencillamente espectacular y la realidad que viven muchos clubes actualmente en la UEFA Champions League. Ahorita mismo los caballeros están saliendo de la cueva ante un mal arranque del equipo de Ancelotti y también un buen arranque del Barça, hay que decirlo todo también. Y bueno, están ahí saliendo de la cueva, pero es bastante chistoso. Vamos a pasar al siguiente video, cracks. Chicos, y para continuar quiero que veamos este video que se ha colocado a través de unos medios de comunicación en Francia y en el que hablan del Real Madrid y de algunos de sus futbolistas actualmente. Énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont potes avec qui? Ils sont potes avec Neymar. Neymar Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens. Il leur a dit que c'était, voilà, que c'était catastrophique de jouer avec lui, que c'était un enfer, etc. Donc les Brésiliens, de quoi on a peur? C'est que les Brésiliens se liguent contre Mbappé. S'il fait des mauvais matchs, il y a Rodrigo, il y a Vinicius, c'est ça. Il y a d'autres Brésiliens. Oui, oui, et puis surtout, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Exactement. Donc imaginons que Rodrigo soit poussé sur le banc par Mbappé. Voilà. Comment va réagir son grand ami Vinicius? Exactement. Et là... Es que muchachos, me parece sencillamente increíble. Ahora parece que también está colando en España aquello de que los futbolistas brasileños contra Mbappé, que no sé qué, que no sé cuál. Es que es increíble esta gente con los cuentos que se han inventado. Ahora es que, bueno, no me extrañaría que Neymar haya pegado una rajada de Mbappé. Es cierto que tuvieron muchas discrepancias, aunque yo los vi en cierto punto bastante bien, pero me parece sencillamente increíble. Ahora que Mbappé va a sentar a Rodrigo, que vamos a ver cómo reacciona su gran amigo Vinicius, que no sé qué, cuando hace un tiempo nos dijeron que Rodrigo y Vinicius también tenían diferencias. Es que son sencillamente maravillosos. Y mira que estamos escuchando a periodistas de Francia, no estamos escuchando absolutamente cualquier random de la televisión española, estamos hablando de gente en Francia, pero bueno, es evidente que también a esta gente le habrá caído de alguna manera mal el hecho de que Mbappé haya decidido marcharse al Real Madrid cuando según ellos lo tenía absolutamente todo en un club como el Paris Saint-Germain. Pero no me quiero enredar mucho con esto, vamos a ver el siguiente video, muchachones. Chicos, y el siguiente video se trata de este creador de contenido del Real Madrid, al que ya hemos reaccionado un par de veces por diferentes contenidos, especialmente de alguna manera rajando algunas cosas de Vinicius. En este caso vamos a verlo, a escucharlo y toda la cosa, cómo transmitía el partido. Básicamente él hablando mientras veías el partido y se escuchaba el audio de fondo, tras Vinicius marcar el primer gol en Anoeta y mandar a silenciar absolutamente toda la grada del estadio este de la Real Sociedad. Entonces vamos a ver esto y lo comentamos en breve. Lo había parado el portero, pero se ha metido para adentro. Y manda a callar Vinicius al público. Esas cosas son las que debería de quitarse. En fin, gol, que es lo importante. Vamos, coño, venga.
Madre mía. De verdad. De verdad. El gesto sobra. El gesto sobra, de verdad. Ahí está básicamente por lo que le están cayendo unas críticas a este chico, porque básicamente casi no celebra el gol. Incluso da la sensación de como no que se alegra, como que qué sorpresa, casi le tapan el penalti a Vinicius. No sé, yo no voy a venir aquí a ser del que le da los carnets de madridistas a absolutamente nadie. Ustedes saben que trato de no hacerlo. Lo he hecho si acaso una vez con algún algún random por ahí, pero trato evidentemente de no meterme en camisas de 11 varas porque realmente termina apretándome, ¿no? Pero me parece bastante curioso el hecho de que, como les decía, yo no le voy a decir tú no eres madridista, tú no eres no sé qué, tú no eres no sé cuál, porque no me siento básicamente nadie como para tener ese tipo de actitudes o comportamientos. Lo que sí me parece curioso, y puedo llegar a entenderlo, por supuesto tengo que añadirlo, es que evidentemente cuando una persona, en su momento se los dije de Manquer, que yo consumía mucho su contenido, pero me daba la sensación de que Manquer es ese tipo de personas que les gusta quedar bien con todo el mundo, y me da la sensación también que este chico es exactamente lo mismo. Tal vez en el fondo sí sea madridista y realmente sabe que el camino más fácil para tener un poco más de audiencia, un poco más de público, es quedar bien con todo el mundo, y sabemos que a día de hoy quedar bien con todo el mundo es decir que Vinicius es un provocador, porque te apuesto que no vamos a ser capaces de encontrar un clip, en el que este chico, por ejemplo, diga algo por lo menos parecido de cuando Fermín hizo aquella celebración en el Santiago Bernabéu, o las veces que lo hizo Gerard Piqué, o sea, o cuando en el mismo estadio de la Real Sociedad Andrés Iniesta, en una jornada, creo que la jornada 32 de alguna liga, mandó a callar al mismo estadio en una temporada en la que la Real Sociedad terminó descendiendo. Te aseguro que no lo vamos a encontrar. Por eso les digo, es que a mí me da la sensación que no es un tema tanto de madridismo o no, sino de intentar quedar bien con todo el mundo y saber que eso te va a llevar a más audiencia, y también saber que, por supuesto, las facturas a fin de mes, cuando te paguen, van a ser un poco más lucrativas, y como les digo, puedo llegar a entenderlo, pero no me parece que tampoco sea para matarlo. Vamos a finalizar con algo muy interesante. Y este es el video del que les hablo, chicos, sobre todo porque creo que va muy relacionado con lo que acabamos de ver con este último creador de contenido que habla del Real Madrid. Y me parece bastante interesante lo que comenta este señor relacionado con el tema Vinicius, y muchachos, sobre todo de cómo van las cosas en ese sentido. Vamos a darle play. Antimadridistas, sois unos hipócritas. Si lloráis por esto y os quedabais calladitos cuando alguien hacía esto, o esto, o esto, o esto, es que no tienes, como siempre digo, ni moral ni dignidad. Y precisamente estos dos jugadores, tanto este como este, tocaban bastante las narices, ¿eh? No que lo hicieran un día puntual, no, era una cosa habitual en estos dos. Pero podemos ver más ejemplos, ¿eh? Fernando Torres, Titi Henry, Diego Costa, en fin. Antimadridistas de verdad, que vivir con odio solo os afecta a vosotros. El odio no afecta a la persona que lo recibe, le afecta más a la persona que lo tiene dentro. Por mucho que os quejéis, por mucho que lloréis y por mucho que montéis polémicas fake, el Real Madrid va a seguir ganando y Vinicius va a seguir callándose la boca como en esta fotito. Así que aprended a convivir con ellos, aprended quién es el rey, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. A ver, el chico se llama ADN / Real Madrid, por si alguien quería buscar su contenido en TikTok, pero me parece sencillamente brutal, y repito, más que todo porque creo que es una realidad y es algo que está sucediendo a día de hoy, que los antimadridistas están escandalizados por cosas que Vinicius no ha inventado. Son cosas que Vinicius, podríamos decir básicamente que le ha copiado a otros futbolistas que lo han hecho durante años, pero la gente tiene tan poca mala memoria que no lo van a reconocer, no lo van a aceptar, y donde esto pase en 5 años con un futbolista del Barça, pues eso va a quedar en otro lugar. Voy a cerrar este video con una reflexión que alguna vez les he traído acá al canal de Davos Neiche, que decía algo como que si Vinicius jugara en el Barça fuera el juego bonito, el último eslabón del fútbol, no sé qué, no sé cuál, y es una realidad. Si esto lo haría Vinicius en el Fútbol Club Barcelona, sería magnífico, sería genial. En estos días, ayer que jugó el Barça o anteayer, vimos a Lamine Yamal encarándose
con un futbolista del Girona, y bueno, aquí absolutamente nadie lo fue a colocar y obviamente no lo van a colocar por muchísimas razones que nosotros ya tenemos más que claras. Así que nosotros los madridistas lo único que nos queda, muchachos, es seguir apoyando a Vinicius, porque la que le está cayendo yo creo que no es para menos la actitud que está tomando, aunque alguna vez se habrá equivocado como cualquier ser humano. Creo que sus actitudes son perfectamente entendibles luego de saber todo lo que le ha estado cayendo. Pero bueno, amigos, me di cuenta que estaba a punto de finalizar el video, de hecho ya lo estaba editando, y que no les había colocado el video de Jero Freitas para el arranque de la Champions League que va a tener el Real Madrid, y la verdad es que está imperdible, no lo quería dejar pasar. Vamos a ver lo que es muy corto pero muy divertido. Toma, Gordi. ¿Quieto? Arranca la Champions hoy. Sí. Y quiero que estés listo. ¿Eh? Te separé. Borussia Dortmund, Atleti, Bayern Múnich, Milan, el City. Me faltan un par, pero no te preocupes, yo las voy a conseguir. Vos vas a estar listo. ¿Está? Yo me ocupo. Vos tranqui. Yo me ocupo. Chicos, es que sencillamente brutal, divertidísimo, una pareja bastante agradable. Muchas veces yo mismo lo he comentado que Jero se autodenomina antimadridista, y bueno, realmente es que deja una sensación bastante agradable pese a todo, y la realidad es que uno disfruta mucho de este tipo de contenidos. Y nada, ya saben, los antimadridistas a empezar a colocarse o a tener a la mano, como quien dice, todas esas camisetas que ellos utilizan temporada tras temporada, que prácticamente terminan o llevan muchos años jodiéndoles. Así que nada, espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.